Estamos en esta serie de prédicas, llegando casi al final, queda una prédica más de esta serie de prédicas muy especial, en donde hablábamos del llamado que el Señor hizo a grandes hombres y mujeres de fe de la Biblia, y hoy vamos a ver un llamado diferente como todos los que hemos visto, pero sin duda especial y único. Así que les invito a buscar en sus Biblias Marcos. Bueno, lo tendrán allí, es Marcos 1, versículos del 16 al 20, ¿sí? Ahí está. Les invito a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra del Señor y orar antes de entrar en la meditación. Dice así la palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Es tu tiempo. Espíritu Santo, te ruego, Señor, que seas tú moviéndote en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presente, los que están desde sus casas también siguiéndonos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Señor, una vez más te ruego que seas tú llenándome del Espíritu Santo, Señor. Que cada pensamiento, que cada palabra que venga a mi mente, salga por mi boca, Señor, vengan de ti. Señor, glorifícate en este tiempo. Prepara, dispón nuestro corazón, abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, Señor, para escucharte de una manera clara y audible. Y aún más, Señor, oramos para que salgamos no siendo meramente oidores, sino hacedores de tu verdad, Señor. Toma el control de este tiempo, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, decía que estamos llegando casi al final de esta serie de prédicas y hasta ahora hemos visto llamados específicos a personas de manera individual. Pero en el pasaje que hoy acabamos de leer, vemos aquí cómo el llamado es a un grupito, ¿no? A un conjunto. Curiosamente son dos parejas de hermanos, ¿no?, que el Señor les está llamando. Ahora bien, si vemos en un contexto general y muy superficial estos pasajes y lo leemos, quizá la conclusión rápida que saquemos, y es una conclusión válida, por supuesto, es que el Señor está llamando a estos hombres y por tanto, si queremos hacer una aplicación a la actualidad, a nuestras propias vidas, a dejarlo todo por seguirle a Él, ¿sí? A dejarlo todo. Sin embargo, este no es un patrón universal dentro de nuestra vida cristiana. Bien, es cierto que el Señor sigue llamando a hombres, a mujeres, a dejar todo, incluido como en este caso su trabajo, su familia, para servirle. No es un patrón universal, ¿no? Los discípulos son modelo de vida cristiana, evidentemente. Y su llamado fue en un momento específico, con un plan específico, y que aún en el día de hoy, siguen siendo grandes ejemplos para nuestro caminar cristiano. Ellos ocuparon una posición única en la historia de la salvación. Y su llamado también es exclusivo, es específico para este momento. Por tanto, no es un patrón para nuestro caminar y nuestra vocación cristiana. Ahora bien, claro que sí, tiene aplicación válida para nuestra vida. Y quizá este pasaje es un ejemplo, ¿no?, de lo que significa aceptar el reino de Dios y convertirnos en seguidores de Jesucristo, ¿no? Aceptar el reino de Dios y convertirnos en seguidores de Jesucristo y el costo que ello tiene, ¿no? Porque seguir a Jesús tiene un costo y tiene también una renuncia. Por tanto, vamos a ver en la vida de estos hombres qué características, qué cualidades vemos en estos hombres, cuál fue su llamado, ¿no?, la respuesta de ellos y lo que ha implicado también para la historia del cristianismo. Mira, eran 4 hombres común y corrientes, ¿no?, con algunas características en común. La primera, pues vivían en Capernaum, ¿no? Aunque no eran todos de Capernaum, se dice que Simón y Andrés venían de Betsaida, habían nacido allí, pero bueno, trabajaban
aquí en el mar de Galilea, en Capernaum, donde se encontraban, y eran también pescadores. Ese era su oficio. Cuando Jesús les llama a los dos primeros estaban pescando, los otros dos reparando sus redes ahí en la barca, pero eran pescadores. Pescadores. Hemos de decir que la pesca era, digamos, la industria más importante de Galilea en la época. Y también, según los estudiosos, se podría decir que estos 4 hombres eran de una clase media de Galilea, porque la pesca era una gran industria. Y como veremos más adelante, podemos ver en Juan y en Zebedeo que estaban con su padre y sus jornaleros. O sea, al parecer uno puede entender que tenían una pequeña empresa allí, ¿no? Estaba su padre, Jacobo, Juan y sus jornaleros allí trabajando, ¿no? Era importante. No eran, digamos, hombres pobres, ni tampoco eran ricos, ¿no? Una clase media, pero finalmente gente normal, gente obrera que estaba realizando su trabajo. Ahora bien, si nos ponemos a analizar la vida de cada uno de estos 4 hombres, llegamos a la conclusión que no tenían grandes cualidades distintas a las que podemos tener tú y yo. Eran hombres completamente comunes y normales. Se suele pensar que los discípulos de Jesús eran grandes hombres de fe y que quizá por eso Jesús fue hacia ellos. Pero no es así. Desde el momento que decidieron seguir a Jesús, tuvieron que llevar un proceso de crecimiento en su fe. De hecho, lo dicen el Evangelio de Mateo y Lucas, que no era la primera vez que Jesús les había hecho la invitación para seguirle. Ya lo habían hecho antes. Pero bueno, por diferentes razones no conocemos allí los detalles, pero no le habían seguido. Pero aquí sí nos dice que le siguieron inmediatamente. No eran grandes superhéroes. No eran hombres extremadamente sabios ni estudiados. No eran personas con capacidades sobrenaturales, sino, repito, personas común y corriente, como tú y como yo, de carne y hueso, con sus necesidades, con sus dificultades, con sus deseos, sus retos, quizás sus metas también allí. Pero lo que sí podemos ver claramente es que Jesús hace un llamado a personas comunes y corrientes. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Jesús hace un llamado a personas comunes y corrientes. Y esto es una gran noticia para nosotros. Porque si quizá Jesús se fijara en ciertas características más allá de lo normal, estaríamos excluidos. Pero la gran noticia es que Jesucristo llama a aquellos que el mundo desecha, así lo dice la palabra. Así que somos privilegiados. Somos privilegiados y tenemos también un llamado personal, íntimo, que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. También estos hombres tenían características específicas, ¿no? Tenían personalidades específicas. ¿Qué podemos decir de Pedro? Cuando ustedes escuchan Pedro, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿No? Ay, habrán algunas características, algunas cualidades de Pedro, ¿no? Impetuoso, inestable, ¿no? Impulsivo, ¿no? Bocazas podríamos decir, ¿no? Aquí en un lenguaje más coloquial, ¿no? Peces, Pedro. Es su característica, él es así. Sin embargo, se convierte en uno de los líderes de los discípulos, uno de los hombres más importantes, los más cercanos a Jesús. Andrés. De Andrés se conoce poco, pero lo que se conoce de Andrés es que siempre está llevando personas a Jesucristo. Llevó al propio Pedro, le presentó a su hermano Pedro a Jesús. Podríamos decir que un hombre evangelista, tranquilo. No aparece con ninguna característica especial de su carácter. Parece un hombre tranquilo y un hombre evangelista. Esto lo encontramos en Juan 1:40. Es de los primeros que conocen a Jesucristo y deciden seguirlo. Jacobo y Juan, los otros 2 hermanos. Mira, es curioso. Allí en Marcos 3:17 la Biblia les pone el sobrenombre de hijos del trueno, ¿no? Los hijos del trueno, ¿qué tal apodo, no? Eso muestra un poco el carácter que tenían, ¿no? Un carácter fuerte, estaban metidos siempre en líos, eran ambiciosos también. Fueron aquellos que le pidieron a Jesús, queremos ser los primeros en el reino de los cielos. Querían ser los primeros, allí muestra mucho también de su carácter. Sin embargo, Jacob, un hombre impulsivo, particular con su carácter, fue el primer mártir en la historia del cristianismo. Uno de los primeros mártires de los apóstoles que murieron a causa de su fe. Imperfectos, pero amaron al Señor y estuvieron dispuestos a dar su vida hasta el final. Y Juan, conocemos a Juan también como el discípulo amado.
uno de los más cercanos a Jesús. Cuando Jesús los eligió para ser sus discípulos, primero sus amigos, sus discípulos y posteriormente sus apóstoles enviados, podemos decir que nadie confió tanto en personas normales y corrientes como lo hizo Jesucristo. Él se fijó en personas comunes y normales, pero sí buscaba que tuvieran un corazón dispuesto a seguirle, sin excusas, sin condiciones, asumiendo el costo de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Por tanto, estos hombres pasaron de ser desconocidos, quizá eran conocidos por su trabajo, por el estatus que tendrían, quizá no lo desconocemos de su familia, pero eran desconocidos para Jesús. Pasaron a ser sus amigos para posteriormente ser sus discípulos y luego ser sus apóstoles. Aquellos que se les encomendó, tuvieron una gran comisión que era expandir el evangelio por todo lugar. Estos hombres habían sido antes apóstoles de Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista los bautizó y posteriormente Juan el Bautista les lleva hacia Jesucristo y allí empieza una relación de amistad. Dice la palabra que no era la primera vez que Jesús se encontraba con ellos. De hecho, era la segunda vez que les hacía un llamado a seguirle. Pero se dice que ellos compartían con Jesús, como quizá muchos de nosotros en nuestros primeros inicios. Como conocemos de Jesús, nos llama la atención, acudimos a alguna actividad de la iglesia, ¿no? Sentimos cierta curiosidad. Se dice que estos apóstoles estuvieron en el primer milagro que hizo Jesús, ahí en las bodas de Caná, ¿no? Donde convirtió el agua en vino. Y presenciaron otros grandes milagros de Jesús, pero sin ser seguidores suyos, ¿no? Estaban allí en la distancia acompañándole, pero ya eran amigos. Probablemente, dicen las escrituras, participaron en estos el primer año o los primeros meses de ministerio de Jesús. Le acompañaban, estaban con él. En términos generales, se puede decir que en este momento ya pasaron de ser amigos. Aquí cuando el Señor les hace este llamado, ya eran amigos, ya eran conocidos. Pero en esta ocasión adquieren un compromiso especial, un llamado especial. Ya no, Jesús no quería simplemente que fueran amigos, sino que les hace un llamado para ser sus seguidores. Para ser sus seguidores. Y posteriormente, como dije, para ser y convertirse en sus discípulos. Y el llamado es bien claro y bien sencillo. Jesús le dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Muy sencillo, muy claro, pero muy profundo. ¿Qué tal llamado, no? Que les estaba haciendo Jesucristo a estos hombres pescadores a seguirle y a dejarlo todo. Un llamado específico a caminar siguiendo las pisadas de Cristo, para ser imitadores de Cristo, para convertirse en sus discípulos. Ese llamado no es solo para los discípulos, es un llamado también para nosotros hoy en día. Somos llamados a ser seguidores de Cristo, a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo, a que se convierta en el centro de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestra iglesia. Ahora bien, la iniciativa de un llamado del Señor siempre vendrá y surge del corazón de Dios. Si el Señor te está llamando a algo específico, no es porque tú quieras, porque has sentido, lo quieras hacer, no. La iniciativa siempre será de Dios. Somos privilegiados, inmerecedores de nada, pero el Señor se ha fijado en nosotros. Y el llamado que Él hace es un llamado divino, es un llamado único y especial a nuestras vidas, como lo estaba haciendo en este caso con estos hombres simples pescadores. Ahora, queridos hermanos, es imposible ir en pos de Cristo sin escuchar su palabra. Mira, estos hombres eran amigos de Jesús, habían vivido ya ciertas experiencias milagrosas, maravillosas con Jesucristo, pero tenían que escuchar la voz de Jesús y deberían aceptarla. Porque si no, se seguirían siendo simplemente amigos de Jesucristo, pero no en imitadores de Cristo, no en sus discípulos. Es imposible ser un verdadero discípulo del Señor sin estar dispuesto a escuchar sus enseñanzas, sin prestar atención a su voz y obedecerla. Así dice la palabra del Señor, las ovejas del Señor oyen su voz y ¿qué hacen? Le siguen.
No es suficiente con tener un conocimiento, no es suficiente con escucharle. La clave está en obedecerle, en seguirle. Y allí está lo difícil y lo complicado. Y allí viene el costo también. Porque si evidentemente el Señor no a todos les hace un llamado a dejarlo todo, a dejar sus trabajos, no a dejar su familia para seguirle, pero lo que sí está claro es que cuando nos convertimos en seguidores de Jesucristo, deben haber renuncias en nuestra vida. Y eso es inevitable. Y el Señor nos va guiando, el Espíritu Santo nos va guiando a que esa renuncia vayan llegando de manera paulatina a nuestras vidas. ¿Se entiende? ¿Sí? Es un llamado para todos. No era un llamado específico para estos hombres, no. Es un llamado también para nuestras vidas. Debemos convertirnos en seguidores de Jesucristo. No es suficiente reconocer que sí, Jesús es mi Señor y Salvador, voy todos los domingos a la iglesia, implica mucho más que eso. Y como hijos de Dios tenemos una gran comisión, continuar haciendo discípulos. Por tanto, debemos ser portadores de su luz, portadores de la verdad en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestra universidad, allí en donde quiera que el Señor nos ponga, hemos de ser portadores de su verdad. Somos enviados también a proclamar la verdad a una sociedad que tanto lo necesita. Así que el llamado sigue estando vigente para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesucristo? Cueste lo que cueste. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Bueno, allí lo vemos. Dice, en una pequeña frase, vemos lo que implicó y lo que ellos decidieron. Dice allí, y le siguieron. Y le siguieron. Luego más adelante podemos ver cómo dejaron sus redes, lo veremos, sus redes, su familia, pero su respuesta fue inmediata. No vemos ninguna excusa en este pasaje o alguna pregunta, alguna inquietud, no. Dejan todo inmediatamente y le siguen. Esto muestra mucho el corazón de estos hombres, ¿no? Un corazón de obediencia a Jesucristo, pero aún muestra mucho más el carácter magnético y majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Y digo magnético porque cuando empezamos a conocer a Jesús, cuando empezamos a conocerle más profundamente, conocer su palabra, algo nos atrae. ¿A cuánto les ha pasado? Y quieres conocer más. Y quieres saber más y entras en una intimidad de ese magnetismo y esa majestuosidad, esa vida tan ejemplar de Jesucristo que te atrae. Evidentemente, estos 4 hombres debieron haber visto algo diferente en Jesús, porque si no, la decisión de seguirlo se habría convertido en una temeridad y en una locura. Estaban dejando su trabajo, estaban dejando sus herramientas de trabajo, estaban dejando su familia. En el caso de Juan y Zebedeo, podemos entender que estaban dejando hasta su empresa familiar para ir. Una temeridad, una locura. Sin embargo, no era más que un acto de fe. Yo me preguntaba, ¿qué cosas habrían visto estos hombres para tomar esa decisión de yo me convierto en un seguidor de Jesucristo? Viéndole que no tenía ni siquiera dónde reposar la cabeza, dice así la palabra. Pero estos hombres estuvieron dispuestos a seguirle, ¿no? Hasta el final. No era una temeridad, era un acto de fe. Conocían ya a Jesús, le conocían bien. Aquí nos enseña esto también, la tremenda autoridad de Cristo y el poder de su palabra. La autoridad de Cristo. La necesidad que tenemos como cristianos de empaparnos de su palabra, de vivir de acuerdo a su palabra, de enseñar también a otros la palabra de Dios que transforma, que siempre nos llevará a rendirnos a Jesucristo, a reconocer nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de ser limpios, lavados, restaurados por aquel que dio su vida por nosotros. La palabra del Señor, las palabras de Jesucristo impactan el corazón de las personas y les lleva a dejar muchas cosas para seguirle. Estos hombres entendieron, o quizá en su momento no lo entendían, pero supieron que Jesús tenía algo mejor para ellos. Y al instante dejaron sus redes, dejaron las barcas, que eran sus instrumentos de trabajo, alentados por la promesa de su Señor, porque el Señor le dice, venid en pos de mí, dejad las redes y yo os haré pescadores de hombres. Curioso, ¿no?
Veíamos que cada uno de estos hombres tiene una personalidad especial. Tú y yo somos diferentes. No hay nadie como nosotros. Somos hechos únicos. No hay un clon en la vida, con personalidades diferentes. Pero el Señor, así tal y como somos, quiere usarnos. Ahora bien, no sé si recuerdan en la enseñanza, el llamado a Jeremías, hablábamos cómo el Señor quiere nuestra personalidad, pero pulida, santificada, separada con un propósito. No debemos ser imitadores de nadie. Lo único que debemos imitar es a Cristo. Más bien decirle, Señor, tal y como soy, úsame, púleme. Sigue limando mi carácter, cuando soy bocazas, impulsivo, de mal genio. Ayúdame, Señor, púleme. Pero el Señor no va a cambiar tu esencia, es tu personalidad, pero quiere usarte tal y como eres, tal y como eres. No tenemos que fingir nada, ni querer ser imitadores de hombres. Más bien lo que debemos buscar es que el Señor nuestra personalidad la santifique, la siga puliendo para gloria de Él, para que seamos instrumentos suyos. No todos somos alegres y joviales, algunos somos más tímidos, más callados, ¿no? El Señor nos usa tal y como somos criatura suya. Ahora, somos imperfectos. Necesitamos que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Y queridos hermanos, la iglesia es un lugar en donde trabaja el Señor con nosotros, en donde hay roces, en donde hay malentendidos, pero es proceso también de que el Señor está puliendo nuestra vida y nuestro carácter. El Señor les prometió que en lugar de pescadores de peces para llevar a la mesa, los convertiría en ser hombres que reclutarían a otros para el reino de los cielos. Tremendo, ¿no? El Señor seguía usando su profesión, pero ahora con un fin mucho más grande, más precioso, que era llevar a hombres y a mujeres a los pies de Jesucristo, extender el reino de los cielos. ¿Qué implicaba para estos hombres, estos 4 hombres, decirle, Señor, yo te sigo? Bueno, pues dejar muchas cosas. Ya lo dije, dejaron sus redes. Juan y Jacob dejaron a su padre Zebedeo, su familia. Dejaron su trabajo, su entorno, su comodidad. Estábamos hablando de hombres de una clase media de la época. Seguir a Jesucristo significa salir de nuestro círculo de comodidad. Ser discípulo de Jesucristo significa salir de nuestro círculo de comodidad. Es aceptar el costo que tiene ser un seguidor de Jesucristo. Y no es un costo fácil y sencillo. El Señor no nos promete eso. Al contrario, el Señor más bien lo que continuamente nos dice, no tengas miedo, no temas, sigue adelante, esfuérzate, porque el caminar cristiano no es un caminar fácil. Ser un seguidor de Jesucristo no es un camino fácil. Al igual que a los discípulos, a nosotros también debemos asumir lo que significa seguir a Jesucristo, el costo que tiene. Era una invitación a estos hombres a dejar un trabajo conocido por otro desconocido, un proyecto personal centrado en sus propias necesidades, en la de los suyos, su empresa familiar, por otro de los cuales llevaba una implicancia muy importante, y es que se convertirían en responsables de las vidas de otros hombres. Tenía una responsabilidad también el llamado que Jesucristo les estaba haciendo. Como hijos de Dios, como siervos del Señor, también tendremos que rendirle cuenta al Señor por las personas que pone a nuestro cargo. Y hemos de hacer un trabajo muy diligente, temeroso, y decirle, Señor, siempre ayúdame. Necesito de tu dirección, necesito de la llenura de tu Espíritu Santo, necesito que sigas trabajando en mí, porque tendremos que rendir cuentas también a Jesucristo por las personas que pone a nuestro cargo. Querido hermano, la salvación es gratuita. Solo necesitamos creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso no nos lo quita nadie si hemos creído y hemos invitado a Jesucristo a que se siente en el trono de nuestro corazón. Pero el discipulado y el servicio del Señor es muy costoso. Es muy costoso. No sé si recuerdan en una serie de prédicas que hablábamos de creyentes y discípulos, ¿no? Y el paso que había entre un creyente y un discípulo es este: aceptar el costo que es ser un seguidor de Jesucristo. Por eso muchos se quedan simplemente a ser creyentes, en creer en Jesús y hasta ahí.
porque ser discípulos tiene un alto costo. Jesucristo llamó a estos hombres, pero no los dejó allí, los formó, estuvo con ellos. Hemos hablado que compartían de ciertos momentos, de ciertos milagros en la vida del ministerio de Jesús. Él usó su personalidad y el oficio de estos hombres santificados, apartados con un propósito, con metas más altas y gloriosas. Seguramente tú tienes objetivos y metas para tu vida, ¿no es así? No, tenemos metas, tenemos anhelos, pero realmente cuando logramos y dejamos estas metas, estos objetivos a los pies de Cristo, el Señor tiene metas, objetivos más grandes y gloriosos para nuestras vidas, más allá de lo que podamos imaginarnos. Metas grandes, específicas, gloriosas, en donde no buscamos hacernos un nombre, sino buscamos glorificar el nombre de Cristo. Y dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá, ¿qué? Por añadidura. Busquemos la voluntad del Señor. Busquemos ser discípulos de Cristo, asumir el costo que tienes que ser un llamado, el llamado y el decir: sí, Señor, estoy dispuesto a seguirte. Y el Señor te dará mucho más de los objetivos, las metas que tú tienes. Estoy seguro. Yo tenía metas años atrás en mi vida y para mí eran buenas. Pero cuando entendí que debería dejar esas metas, esos objetivos en los pies de Cristo, el Señor me dio mucho más. Es más, algunos me los quitó, pero me dio cosas más bonitas. Para que su nombre sea glorificado, no para vanagloria de yo, no, no. Jesucristo me cambió muchos de mis objetivos, mis metas, porque finalmente lo que hice es decirle: Señor, yo tengo un plan de vida y quiero que lo bendigas. Pero lo que hice fue: no, Señor Jesús, más bien, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Y allí se conjuntó con el mío y estuve dispuesto a seguirle, a renunciar a muchas cosas. Y el Señor sigue puliendo, cambiando, pero estoy convencido de que el Señor tiene metas más altas y gloriosas para tu vida. Más allá de tus grandes objetivos y metas, que repito, son buenos. Queridos hermanos, pensemos en Simón, que es Pedro, ¿no? Ese impetuoso, ese impulsivo, ¿no? Pedro siempre lo recordamos como alguien duro, testarudo. Pero que en esa amistad, en esa relación con Jesucristo, se convirtió en el gran evangelista del Pentecostés. Un hombre lleno del Espíritu del Señor que fue usado para que en la primera prédica se convirtieran 3,000 personas, dice la palabra, ¿no? El Señor cumplió su promesa. Ahora, Pedro era un pescador de hombres. Y en su primera prédica tiene una gran pesca, ¿no? 3,000. Increíble, ¿no? Maravilloso. ¿Para gloria de Pedro? No, para gloria del Señor. Él cumple sus promesas. La formación que Jesús había tenido con sus discípulos durante ese tiempo había sido un tiempo de santificación de sus vidas, de tratar con su carácter y para usarlos con el propósito divino para el cual Él los tenía reservados. Voy terminando con algunas conclusiones de este pequeño pasaje, pero profundo pasaje. Querido hermano, aunque la mayoría de cristianos no son llamados a abandonar sus trabajos, a dejarlo todo, sus familias, para ser predicadores errantes o siervos del Señor a tiempo completo, sí somos llamados a arraigar nuestra identidad en Cristo. ¿Se entiende? No todos somos llamados a dejar un trabajo, a dejar una familia, pero sí todos somos llamados a arraigar nuestra identidad en Cristo. Es que ya no somos pescadores, ya no somos médicos, ya no somos ingenieros, somos seguidores de Jesús. Y el Señor usa, claro que sí, nuestras profesiones, el lugar en donde nos ponga. ¿Para qué? Para seguir llevando el mensaje de luz y esperanza. Pero hemos de buscar nuestra identidad en Cristo, no hacernos un nombre en lo que nos impide la sociedad, sino buscar nuestra identidad y que Cristo se glorifique en nuestras vidas, en nuestros estudios, en nuestras profesiones, en nuestra familia, en nuestro ministerio. No es lo que yo haga, es lo que el Señor hace a través nuestro. Glorificar a Jesucristo en todo. Este llamado, lo repito una vez más, implica dejar hábitos, conductas, relaciones.
Hace poco hablaba con un joven que se ha convertido hace poco y me decía, yo he dejado muchas amistades, pero realmente no porque yo quiera, sino que es que siento que ya no estoy en el lugar correcto. Ya cuando salgo con ellos ya me siento en fuera de lugar. Las conversaciones que tienen, lo que me animan a hacer, no va conmigo. Y esa es la obra del Señor. El cristianismo no son prohibiciones. Es la obra de Jesucristo que va haciendo a nosotros y eso nos va llevando a renuncia, a dejar cosas, relaciones, quizá alguna vez incluso trabajos. Pero es el Espíritu Santo el que nos va guiando. Aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, que se siente en el trono de nuestro corazón, implica eso, dejar hábitos, conductas, relaciones, porque si no, poco a poco estas cosas nos van llevando a no honrar a Dios y nos alejan de su propósito. Ser un seguidor de Jesucristo es sinónimo de renuncias. Y no todas son fáciles. Algunas renuncias nos pueden parecer fáciles, pero otras no. Querido hermano, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y así como llamó a estos 4 hombres y los transformó, también te está llamando y a ti y a mí para transformarnos. Transformarnos con un propósito exclusivo, especial, un propósito divino. Esta es una gran noticia. Porque, repito, somos imperfectos, somos inmerecedores de nada. Pero no contamos con la capacidad natural de atender tan alto llamado. No somos dignos de tan gran privilegio. No somos competentes por nosotros mismos para convertirnos en embajadores del reino de Dios. Pero precisamente somos llamados para eso, para ser transformados y para ser útiles en el reino de Dios. Tal y como somos, repito, tal y como somos, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, el Señor quiere usarnos así para su gloria y para su honra. Pedro, tenía que ser convertido en Pedro, en este nuevo hombre, para ser un hombre estable, un líder, un fiel pastor, un supervisor, un cuidador de la grey del Señor. ¿Cambió Pedro? Era el mismo Pedro, quizá con su carácter impulsivo, pero ahora el Señor había trabajado en él y usaba ese mismo carácter ahora para cuidar, para pastorear, para supervisar, para predicar, para ser un instrumento suyo y que así el reino de Dios siguiera extendiéndose. Querido hermano, somos instrumentos del Señor para su gloria. No busquemos hacernos un nombre en esta tierra. No busquemos que nuestro ministerio sea más conocido que otros, no. Busquemos que en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestra vida, Jesucristo sea exaltado. No hay otro propósito, no hay otro objetivo. Que el Señor nos ayude a vanaglorias, a egos, a envidias, contiendas, porque eso no viene del Señor. El viernes compartí en el culto de oración que esos son moldes del mundo, son moldes de la carne. Los moldes divinos son otros. Y no es otros que exaltar el nombre de Jesucristo en todo lo que hagamos. ¿Eres un gran profesional? Dale la gloria y la honra al Señor, porque te da el conocimiento, porque te da el tiempo, te hace una persona disciplinada, esforzada, pero siempre la gloria es para Jesucristo. Él desea llamarnos para transformarnos en hombres santificados, apartados con un propósito. Queridos jóvenes, una vez más les repito esto, no busques imitar a nadie. Y me refiero a los jóvenes porque a veces allí es donde buscamos más influencias en los youtubers, ¿no? Busca ser un imitador de Jesucristo. Eres único y especial y el Señor quiere usarte así como eres. El Señor solo desea una cosa, que como los discípulos estemos dispuestos de corazón a decirle, te sigo. Estoy dispuesto a seguirte, cueste lo que cueste. Y el Señor empezará a cambiar, a transformar nuestras vidas, de manera que nos damos cuenta, para su gloria y para su honra. Este es un llamado también para nosotros hoy. El Señor también nos está llamando. ¿Estamos dispuestos a ser seguidores de Jesucristo? ¿A seguir sus pisadas? ¿A ser imitadores del único que merece toda gloria y toda honra? Que el Señor nos ayude
a pasar de ser simplemente creyentes a convertirnos en discípulos. El precio es duro, pero vale la pena. Vale la pena. Les recuerdo que somos privilegiados por tener la oportunidad de ser sus servidores, de ser parte de la extensión del reino divino aquí en la tierra. Te invito a que tomemos un tiempo para orar. Toma un tiempo allí para meditar de manera personal, no para que piensen en el que está al lado. Piensa en ti. Tu relación con el Señor. Quizá el Señor te está haciendo un llamado específico a algo y por mucho tiempo te va resistiendo. Quizá estás luchando con tu propio carácter, con áreas de tu vida que aún no has entregado, no están siendo pulidas, santificadas por Cristo. Querido hermano, qué buena oportunidad en esta mañana decirle: Señor, te necesito. Transfórmame, cámbiame, Señor. Úsame de acuerdo a los planes, propósitos que tú tienes, el plan único que tienes para mi vida. Úsame, Señor. Estoy dispuesto a seguirle. Quizá por mucho tiempo no eres más que un creyente. Crees en el Señor, pero de ahí no pasas. Quizá hoy es el día de decirle: Señor, quiero convertirme en un seguidor tuyo. Quizá es la primera vez que estás escuchando este mensaje de salvación. Quizá es la primera vez que estás escuchando que eres pecador. Eres consciente de ello y quieres cambiar. Pues quizá este es el día para decirle: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Te invito, Señor, a que te sientes en el trono de mi corazón. Quiero encontrar el propósito divino que tú tienes para mi vida. Quizá como el hijo pródigo has estado apartado por mucho tiempo. Pues qué mejor día hoy para decirle: Señor, quiero volver a tus brazos. Quiero reencontrarme contigo, Señor, perdóname. Sea cual sea tu situación, el Señor te está esperando. Con tu carácter, con tu forma de ser, el Señor se goza, se maravilla. Eres su creación. Y está gozoso de esperarte, de recibirte, de abrazarte, de empezar una obra transformadora en tu vida con un propósito especial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como individuos, como hijos tuyos, como iglesia también, Señor, a que el único nombre que sea exaltado y glorificado sea tu nombre, Señor. Líbranos de egos, de vanaglorias. Señor, transfórmanos. Muéstrate con poder en nuestras vidas, en esta tu iglesia, Señor, en la vida de cada hermano, Señor. Ayúdales a que puedan depositar con confianza todas sus necesidades, a dejar sus metas, objetivos delante de ti, a buscar primero el reino de Dios y su justicia, con la confianza de que tú le darás mucho más allá de lo que puedan imaginar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por fijarte en nosotros, hombres, mujeres imperfectas, inmerecedores de nada. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque uno recuerda, Señor, que quieres seguir transformándonos, usándonos con un propósito divino. Te exaltamos, Señor Jesucristo. Gracias por la vida de estos hombres que dijeron: sí, estamos dispuestos a asumir el costo, un costo que les llevó hasta la muerte, pero con una enseñanza hasta el día de hoy, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos de tu luz, tu evangelio andante, como él dice el libro de los Hechos. Exaltamos tu nombre en esta mañana, Padre Santo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.